El pastel es algo más que un postre o que un antojo. En este video tenemos el objetivo de que mediante la elaboración de un pastel al horno de microondas reforzaremos los conceptos de las reacciones químicas y de las mezclas como las dos grandes interacciones que existen en la química para tenerlas presentes en nuestra vida cotidiana. Según la Real Academia Española, un pastel es una masa de harina y manteca cocida al horno que generalmente se envuelve en crema dulce y en otras ocasiones en carne o pescado. Los inicios de los pasteles se remontan a la edad antigua en el antiguo Egipto y en Mesopotamia. Ahí se preparaban panes redondos endulzados con miel y espolvoreados con ajonjolí. En la antigua Grecia se preparaban panes de harina, aceite y queso para celebrar los nacimientos de las personas. América tuvo un papel fundamental aquí en la historia de los pasteles, pues es que América era un productor de chocolate y cuando llegaron los españoles aquí y descubrieron América, empezaron a sustituir la miel que ellos utilizaban para darle sabor a los pasteles, la sustituyeron por chocolate, que era lo que nosotros producíamos y que ellos empezaron a incluir en sus pasteles, cambiando así la miel por el chocolate que encontraron aquí en América. En la actualidad los ingredientes más comunes para preparar un pastel son la harina de trigo, el polvo para hornear, el aceite o mantequilla, el azúcar, leche y huevos. Cada uno de estos ingredientes tiene un propósito de estar, que en el caso de que llegasen a faltar, el resultado ya no sería el esperado. Por ejemplo, la harina de trigo es muy común en este tipo de preparaciones porque tiene una proteína llamada gluten, que al hidratarse y alcanzar altas temperaturas se expande, y esto nos va a permitir que nuestro pastel tenga más estructura. Otro ejemplo es el polvo para hornear. Este lleva a cabo una reacción endotérmica muy interesante, y esto es lo que más buscamos en un pastel. Resulta interesante e indispensable que el ingrediente al alcanzar una buena temperatura comienza a producir pequeñas burbujas de dióxido de carbono, provocando la esponjosidad del pastel. Esenciales pues ayudan a que otros ingredientes que no son compatibles se logren unir por medio de este. Uno de los componentes químicos del huevo es la lecitina, que se encuentra en la yema del huevo. Se trata de un componente que, junto a los ácidos grasos insaturados, evita que gran parte del colesterol sea absorbido por nuestro cuerpo. La lecitina juega un papel importante en la creación de los alimentos, desde el proceso de producción hasta la propiedad de estos. La lecitina en una receta ayuda a proporcionar una mayor frescura a esta, una distribución de grasa optimizada y una descomposición más lenta de los alimentos. Es importante también saber que la lecitina puede sustituir a los emulsionantes sintéticos. Las lecitinas en los productos de pastelería son responsables de una distribución ecuánime de todos los componentes de la masa, por ejemplo el aceite y el azúcar. También permite que los horneos se doren de manera uniforme. Por otra parte, la leche contribuye a dar humedad y permitir que los ingredientes lleven a cabo sus reacciones correspondientes. Al igual que permite disolver ingredientes, proporciona un poco de grasa y da suavidad a la masa. La masa ya hecha hasta este punto, aún sin cocinar, sería una mezcla de tipo heterogénea, ya que aunque tenemos el concepto erróneo de que una mezcla homogénea es aquella en la que no se distinguen sus componentes a simple vista, está mal. En nuestra mezcla no se van a distinguir los componentes a simple vista, pero eso no quiere decir que sea una mezcla homogénea, ya que tenemos la presencia de una sustancia que actuará como un emulgente, que nos ayudará a unir, a mezclar otros ingredientes que no son compatibles entre sí, que no se pueden unir por sí solos, como la leche y el aceite. En nuestro caso, por esto será un sistema coloidal, y un sistema coloidal por definición es una mezcla heterogénea. Las reacciones empiezan a la hora de meter el pastel al horno, cuando la mezcla aún no ha sido cocinada se encuentra en una de las dos doctrinas que rige la química. Hay dos opciones, o las sustancias se mezclan o reaccionan. Antes de ser cocinadas solo se encuentra como mezcla. Esto lo sabemos porque no hay alguna manifestación que nos indique que algo está reaccionando. Los ingredientes están juntos o combinados, sí, pero no enlazados. Finalmente eso es reaccionar, generar o romper enlaces. Pero al estar en forma de mezcla no está sucediendo ninguna reacción. Las reacciones de un pastel son endotérmicas, es decir, que necesitan de la aplicación de calor para llevarse a cabo. Las dos reacciones que ocurren en un pastel son las reacciones de Maillard y la caramelización. Profundizando, las reacciones de Maillard son un conjunto de reacciones entre un grupo amino y un grupo carbonilo, o sea, entre un grupo de proteínas y un grupo de azúcares.
Esta también va incluida con la reacción de caramelización. En un pastel podemos observar que la parte de arriba queda como tostadita y abajo la parte del medio de un pastel, la migaja, queda más húmeda y esponjosa. La reacción de caramelización inicia más o menos a los 160 grados centígrados, pero junto con la reacción de Maillard ocurren a la par las dos a los 154 grados centígrados. Aquí vamos a observar cambios notorios en la masa. Primero, la reacción producida por las burbujas de dióxido de carbono que se forman a partir del polvo para hornear, y también el tostado que les digo de la parte de arriba, que es un efecto de caramelización. Este es producido por azúcares a altas temperaturas. Voy a explicar por qué la parte de arriba de un pastel es más doradita que la parte del medio, o sea, la migaja. La reacción de caramelización, en la parte de arriba recibe calor más directamente. Está así el pastel y el calor viene así, quedándose aquí, en esto. Entonces ese calor, pues sí, como que digamos que seca esa parte, y en la parte de abajo, que es la migaja, se conserva mayor humedad. Precisamente para eso existe la leche en la mezcla, para preservar la humedad del medio y que sea la migaja pues más suave y que esté más húmedo, a diferencia de la parte de arriba que tiende a secarse. Con esto no quiero decir que la reacción no ocurre igual en todo el pastel. La reacción ocurre igual en todo el pastel. Lo que cambia es el factor de la humedad. El calor que recibe la parte de arriba es directo. La parte de abajo, por su parte, está protegida por la parte de arriba, que está recibiendo todo el calor, que se está tostando más, pero también está protegiendo la parte de abajo y a su vez encapsulando la humedad de la parte de abajo, humedad que la leche le proporciona. En conclusión, la reacción de Maillard y la reacción de caramelización son las responsables de los cambios de color, olor y sabor en la cocción del pastel. Precisamente esto nos indica un cambio químico. Es bastante sencillo, pero aún así contiene las mismas reacciones que tendría un pastel en un horno convencional o a baño de grilla. El procedimiento sería nada más agregar todos los ingredientes en una taza y mezclar uniformemente. Ingredientes como la leche y el aceite no son compatibles, pero logran unirse por medio de otros ingredientes como el huevo y la harina. Aunque la cocoa proporciona color a la mezcla, no es una manifestación de que haya una reacción química o un cambio químico. ¿Por qué? Porque con solo ver la cocoa y el tono que toma la mezcla, podemos asegurar que alguno de los colorantes o componentes de la cocoa se está disolviendo en la mezcla y por esto su color. La mezcla de todos estos componentes resultará en una mezcla tipo coloidal, pues hay sustancias que intervienen para hacer la mezcla. Aunque no podamos observar a simple vista los ingredientes de esta, este no es parámetro para clasificarla como homogénea o heterogénea. Después de introducir el pastel al horno por 2-3 minutos aproximadamente, el pastel estaría listo. En este paso se llevan a cabo las reacciones más importantes y que sin duda proporcionan las características que más nos gustan, la esponjosidad y el sabor. El polvo para hornear comienza a producir pequeñas burbujas de dióxido de carbono que le darán al pastel una textura liviana y esponjosa. También, al igual que el calor y el azúcar, junto con proteínas del huevo y la leche, ejecutarán una reacción de Maillard, siendo responsable del color, sabor y olor del pastel. Esta reacción también es responsable de la cocción. Se producirá también la corteza dorada del pastel por la caramelización. En este caso no se nota puesto que agregamos cocoa. Y el huevo y la harina darán la estructura al pastel, además de que también la clara de huevo va a hacer que se esponje. El aceite y la leche brindarán humedad al pastel. Después de haberlo puesto aproximadamente 3 minutos en el horno e introducir un cuchillo en el pastel y que saliera limpio, ya estaría listo, ya estaría hecho y ya.